bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtro. Vamos a hablar sobre la posibilidad de una reanudación de las conversaciones, de las negociaciones con Irán en Pakistán, anunciadas desde la Casa Blanca. Algo podría ocurrir en 2 días, dijo el presidente, mientras que el petróleo se mantiene a la baja luego de lo que ha ocurrido, no solamente en el Estrecho de Hormuz, sino en la Casa Blanca, y tal vez un ablandamiento de la narrativa por parte del presidente Trump. Y por supuesto vamos a analizar también la escena internacional. El presidente de los Estados Unidos está perdiendo aliados y le pregunto a ustedes y por favor los invito para que opinen al respecto. Por ejemplo, el caso de Giorgia Meloni, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Por qué el presidente Trump y Giorgia Meloni están en diferencias luego que se presentaban como amigos y aliados? Hoy en día, pues, la situación es diferente y esto se debe a lo que se ha conversado o dicho en las redes sociales en relación al Papa León XIV. Vamos a hablar también sobre las repercusiones a nivel de los regímenes de América Latina, Venezuela, Cuba y casi distante Nicaragua, porque ya casi ni lo nombran. Pero todos estos cambios que se están dando pueden generar una vulnerabilidad en lo que ha sido la presencia, al menos en la administración Trump de los Estados Unidos, que ha querido fortalecer, recuperar las esferas de influencia que se habían perdido en las últimas décadas, pero adicionalmente a ello reimponerse con unos mecanismos y una política que muchos no aceptan, pero que hay otros que señalan que podría ser extremadamente efectiva para parar los enemigos de Occidente. ¿Cuáles son los enemigos de Occidente? China, Rusia y, por cierto, un aliado estratégico de esos dos países como lo es Irán. Hay otros más. ¿Por qué? Porque el mundo en estos momentos se divide obviamente por polos y en este caso particular el presidente se había propuesto hacer una política que por lo menos tuviera la contingencia en el marco de lo que hemos llamado en múltiples ocasiones esta guerra global, guerra híbrida, guerra multinivel. Y por supuesto que el escenario iraní, así como el escenario de Ucrania, ya nos había dejado mucha, pero mucha información. Luego vino lo que ocurrió en Venezuela y lo que eventualmente puede ocurrir o no en Cuba. Y también lo que se ha planteado a nivel de socios estratégicos de Estados Unidos como los miembros de la Comunidad Europea y los mismos miembros de la OTAN. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, pero antes quiero saludar a toda la gente que a esta hora se une a nuestras diversas plataformas. Bienvenidos todos, un gran saludo a nuestros maravillosos amigos que nos ven desde X, también todos aquellos que se conectan con nosotros a través de Instagram, de todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn y por supuesto nuestra gran comunidad de Sin Filtro Geopolítica en YouTube. Bienvenidos nuestros maravillosos moderadores, que ahí los veo opinando sobre lo que está pasando y por favor los invito para que lo hagan porque creo que esto es una discusión que vale la pena. Bienvenido, doctor Julio Chilin. Es un placer para nosotros tenerlos nuevamente. Él, para los que no lo conozcan, lo pueden seguir en las redes sociales. Es doctor en ciencias políticas, colega, y autor y director de Patria de Martí. Bienvenido, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Saludos, Maybor, siempre es un placer acompañarte. Empecemos por los cambios que han habido, doctor. Primero, amenaza, fuerte presión, luego distensión, luego se enteran muchos de los que estaban planteando la política de alta presión, muchos dicen que de coerción, que Irán es un actor diferente a lo que pasa en Venezuela o lo que puede pasar en Cuba. Irán es diferente. Irán tiene tal vez mucha más capacidad de respuesta a pesar de todo lo que ha ocurrido con los ataques que han eliminado una serie de posiciones estratégicas del régimen islámico. Pero todavía opera, y opera ¿por qué? Porque ellos se habían preparado para una guerra prolongada a través de proxies, a través de toda la producción no son producciones de armas extremadamente sofisticadas,
sino armas pequeñas, armas de bajo costo que generan situaciones asimétricas, representando obviamente todo lo que estamos viendo, lo que muchos han dicho que va a ser una de las guerras más largas de las que se han conocido en este siglo. Adelante, doctor. Bueno, encantado de nuevo en acompañarte y gracias por la invitación. Maybor, primero tenemos que tener algo muy importante en cuenta, que el Irán Islámica tiene vínculos, podemos decir, casi simbióticos con el socialismo en América Latina, regímenes dictatoriales que están todo bajo el mando directo o indirecto de Cuba comunista y del narcotráfico. Entonces, Irán Islámica no solo es un perturbador de la paz en el Medio Oriente, sino tiene una presencia en nuestro hemisferio y es un enemigo muy peligroso porque forma ya a nivel de las potencias más grande en términos en el campo de los regímenes liberticidas, como es China comunista, como es Rusia. Irán es un aliado tremendo, es un aliado tremendo que, repito, está vinculado a el mal en nuestro continente y Corea del Norte la podemos incluir en esa esfera, un país que zafó, que logró distanciarse de esa alianza fue Siria con la caída del régimen de Al-Assad, en gran medida facilitado por la inteligencia de la Mossad, una oportunidad que se presentó y en el modelo sirio podemos ver vías de tal vez de salida para Irán, en el sentido que tenemos un individuo que fue yihadista, un individuo imperfecto bajo los estándares del occidente, pero ha resultado estar al servicio del occidente en numerosas operaciones y por el momento fue una vía de lograr cierta paz en Siria, que hasta los otros días era un aliado de estos países que amenazan la libertad. Entonces, Irán no se podía, o sea, los Estados Unidos no puede emitir un pronunciamiento como el que hicieron en noviembre del año pasado sobre la estrategia de seguridad nacional sin incluir a Irán. Si alguien tenía alguna duda de los deseos de la dictadura de los ayatolas de tener armas nucleares para en algún momento usarlas, es después de lo que ellos enfrentaron el año pasado en el verano, en esa guerra de 12 días, que fue destruida lo suficiente como para trazarlos en la producción de uranio, en el acercamiento a poder tener armas nucleares, e inmediatamente después de eso empezaron de nuevo donde habían dejado sobre el derrumbe a seguir trabajando en eso. Entonces esto es una indicación clara de que el producir un cambio de régimen en Irán es necesario. Se dieron las condiciones que la inteligencia de Israel y los Estados Unidos facilitó el encuentro de más de 40 altos oficiales. Era una oportunidad que no se podía dejar pasar y se inició una operación que militarmente ha sido sumamente exitosa. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Bueno, Irán Islámica está llevando a cabo una guerra ahora asimétrica, es lo que le queda. Lamentablemente, los Estados Unidos no está respondiendo al nivel de enfrentar ese tipo de guerra, porque la guerra asimétrica depende mucho de la psicología, depende mucho de otros factores no convencionales y no se está aprovechando
y claro, Irán sí está haciendo uso de eso. Entonces, bajo ningún concepto quiero decir que está perdido, todo lo contrario, o sea, se ha ganado militarmente, pero hay que evitar determinadas trampas, no caer en todas estas emboscadas que ellos tienen preparado en el terreno de la publicidad, en términos de la imagen que se está proyectando, y no pretender de que todo está a la espera de que la solución en Irán sea ya. O sea, si tomamos en cuenta el porciento del petróleo que sale de ahí para los Estados Unidos y para parte del mundo libre, una parte significativa, no debería de preocuparnos de una manera directa. Si añadimos el hecho de la relación que los Estados Unidos tienen con Arabia Saudita, los intereses que Arabia Saudita tiene en que la dictadura de los ayatolás deje de existir, el petróleo venezolano que está al servicio de los Estados Unidos para estos propósitos geopolíticos que de nuevo tienen que ver con América Latina. Podemos entrar en la ecuación otros países del Golfo, musulmanes, pues quiere decir que existe suficiente producción donde, controlando las vías de navegación, pueden darle al mundo una cantidad predecible de petróleo, y esto es con el fin de estabilizar el precio. Que quien más impacta esto naturalmente es a los Estados Unidos, en el sentido de que ya la guerra llevada a una guerra asimétrica, pues naturalmente esto es lo que les queda a los iraníes como metodología de responder. Entonces, no, el actual gobierno estadounidense no debería de estar elevando las expectativas como que ya esto va a terminar, no, que siga en su curso. Diría hasta que sería inteligente volver otra vez a poner presión, por ejemplo, sobre Cuba comunista, insistir en que las cosas en Venezuela vayan a la velocidad que requieren, porque esto logra varias cosas: quitar la tensión sobre el Medio Oriente a nivel de segundo a segundo, y estar los medios estudiando todo lo que está pasando, porque eso entonces, de nuevo, quien más se sirve son los iraníes, que van a estar planteando la campaña de victimización, y todo esto les da ese tipo de plataforma, el tener el monopolio de la atención de los medios. Si los Estados Unidos abre otro frente en Cuba, vuelve a insertar en el discurso público la importancia de asegurar que el curso en Venezuela vaya como tiene que ir, volver la narrativa en la guerra contra el narcotráfico en América Latina, el gran peligro que eso tiene. Si esto empieza a sonar, ya entonces el monopolio de la atención no va a estar en el Medio Oriente. Eso le conviene a los Estados Unidos, eso no le conviene a la dictadura de los ayatolás. En última instancia, el destruir profundamente, adicionalmente a los bombazos que tiraron, donde se piensa que está el uranio, pues seguir esa campaña y controlar, asegurar de que el estrecho pueda tener el acceso fácil. Normalizar la vía de transporte para la estabilización de los precios de petróleo. Y de nuevo, en términos a la producción internacional, los Estados Unidos y sus aliados en este momento controlan, tienen el gran control sobre ese gran mercado, porque Irán, no, comparado con estos otros países, incluyendo los Estados Unidos, no es
no se compara. Más un país que está con esa infraestructura y poco a poco, en vez de anunciar que vas a destruir todos los puentes y que vas a hacer esto, hacerlo, no anunciarlo y seguir y preservar el discurso de lo que se busca es la paz mundial, y eso no es posible con una Irán islámica armada con cohetes nucleares. Yo creo que esto aquí falta mucho tacto ideológico, porque las guerras se ganan no solo en el campo de batalla, sino en el campo de la opinión pública. Entonces hay muchas cosas que hay que estar, que se debería de estar haciendo, y te lo diría en una oración: hablar menos y hacer más. Pero lo que no es negociable es pretender que lo que hace falta en Irán no es un cambio de régimen. Lo es. Si en este preciso momento sea, y entender de que esto es algo que está en operación constantemente. O sea, si en este momento no se encuentra esa figura capaz, por oportunismo o la razón que sea, capaz de dar el golpe definitivo desde adentro en Irán, va a surgir. Y ahí es donde la inteligencia, tanto de los Estados Unidos, en unión a la de Israel, pueden encontrar esa figura, se puede dar. O sea, esto es algo que hay que seguirlo trabajando de una manera constante para, sea en este momento, sea en un año, sea en año y pico, se pueda lograr ese punto. Pero por el momento, los Estados Unidos tienen elecciones a mediados de término. Yo creo que eso hay que militarmente los Estados Unidos ha hecho lo impresionante, hasta puede rescatar aviadores, lograr algo épico, ¿no es verdad? Logró sacar al dictador Maduro, algo sin precedente que queda para la historia como base de estudio de todo lo que se hizo. Eso está magnífico. Pero aquí ahora hemos llegado a esa otra fase, y aquí vemos en Mayborn, y así cierro la idea, una similitud a lo que se logró con la caída del comunismo soviético, y eso fue la Guerra Fría se ganó. La caída del comunismo soviético nos dejó ver el resultado, pero ¿qué pasó entonces? El comunismo se mutó, como tiende a ocurrir, porque la batalla entre el bien y el mal siempre va a existir. Se mutó y el Occidente no supo responder. Pensó que el problema era un problema de sistemas económicos y que las cosas se iban a solucionar, como dijo Francis Fukuyama, el fin de la ideología, que fue un error extraordinario, el pensar que ya la caída del comunismo soviético representaba de que todos íbamos a ser liberales, democracias liberales. Algunas se demorarían más que otras de llegar ahí, porque el comercio nos iba a producir una hermandad a todos, y nada más lejos de eso fue lo que ocurrió. Entonces acá estamos viendo, se está ganando a nivel militar como nunca se había imaginado, o sea, con la menor cantidad de pérdida de material y de soldados, y sin embargo, precisamente un enemigo decapitado en una destrucción militarmente logra sentarse en la mesa de negociación y exige términos como si estuviera ganando la contienda. Eso, hay que entenderlo, y hay que entender otra cosa: la teoría de la coexistencia, que es un concepto leninista, pues esto es una muestra de eso. Primero, las expectativas que surgen cuando hay este tipo de negociación, la plataforma que se le extiende para que un enemigo tan sanguinario, tan comprometido con la destrucción de los Estados Unidos, de Israel y del Occidente en general, tenga una plataforma para aparentar como una víctima y presentar sus agravios
a nivel de tener una legitimidad que ellos, a medida que están sentados delante de los Estados Unidos, le da la prensa esa imaginativa, o sea, les presta ese escenario. Entonces, esto es gravísimo. Por eso a mí me pareció un error entrar en este tipo de negociación, porque no resulta para nada. Y después, cuando se vuelve a la ofensiva, ya es un nivel de crítica ya más remontado, porque se le dio tiempo al enemigo a preparar su campaña publicitaria. Entonces, ya estamos en la guerra asimétrica en el Medio Oriente. Los Estados Unidos tiene, y de nuevo vuelvo a la analogía con la caída del comunismo soviético, tiene que reinventar, reconsiderar cómo va a cerrar este capítulo que hace falta. Y cerrar quiere decir entender que a lo mejor ahora no se logra todo, pero ¿cuál es el objetivo? Destruir la capacitación de producir armas nucleares de Irán, no permitir que Irán sea quien controle el comercio que pasa por el Medio Oriente, y entender de que hay que seguir insistiendo en producir un cambio de régimen y buscar oportunistas dentro del sistema que puedan dar con el traste y producir una revolución de palacio, un golpe, que a medida que van quedando menos, eso debería de ser más fácil. Sí, fíjese que el tema importante que acaba de plantear, ¿no? Porque estamos frente a un cambio que se debe tal vez a o un diagnóstico equivocado o simple y llanamente que no se habían apreciado esas características por parte del régimen islámico de Irán, pero ellos están desde hace muchos años en el poder y han hecho gala de su proyección a nivel internacional en justamente todo aquello que tiene que ver con no solamente terrorismo, sino con esas capacidades híbridas, capacidades asimétricas. Desde el punto de vista, teórico, estamos hablando de una especie, doctor, de realismo ofensivo, la teoría de la coerción, o tal vez el hecho de que Estados Unidos, utilizando los mecanismos de ese realismo ofensivo, buscaba tal vez imponer limitaciones a un régimen cuyos principios, valores y mecanismos de lucha no son los mismos que los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, si se hace algo ilegal, pues tiene la corte que los espera. Allá no, allá tienen otro sistema. Claro. Pero la aceptación, si se quiere, parcial por parte de Estados Unidos de sentarse a negociar por aquel plan de los 10 puntos que negaba las 3 bases fundamentales por las cuales Estados Unidos está incluido en esta guerra, y también el hecho de que se haya aceptado alguna posición por parte de Irán, que terminó siendo un juego, si se quiere, divergente, doctor, porque, a ver, el estrecho de Hormuz fue el mecanismo utilizado por Irán para manejar el veto, y ellos lo hicieron, lo lograron y lo están logrando hasta este momento, por muchas de las características que tiene planteado el estrecho de Hormuz, pero hoy en día se están buscando que si hay otras alternativas, etcétera, pero por años ese ha sido, si se quiere, el centro del problema, a la vez que un mecanismo que utiliza Irán para manipular, para hacer también coerción desde otro punto de vista. Pero le quería preguntar, en esta lucha de asimetría, ¿es probable que se esté percibiendo inclusive por los aliados estratégicos de Estados Unidos que hay un crecimiento de la vulnerabilidad del sistema estadounidense, del sistema, por ejemplo, de sanciones, el sistema coercitivo, el sistema de alta presión? Porque hemos visto algunas declaraciones de líderes de países europeos que, han sido parte de los aliados estadounidenses por mucho tiempo, pero que se han estado disgregando. Es decir, esta posición dura
que rompe el equilibrio que era un equilibrio en todo caso inestable, pero lo rompió y empieza a verse como hay consecuencias, las consecuencias son de carácter energético. Irán logra sacar la guerra, el conflicto de la región y lo mete a nivel global porque el estrecho de Hormuz se lo permite. Claro. Y observamos el peso de eso en posiciones políticas importantes, como por ejemplo, ya lo vemos con la primera ministra de Italia. Ella no solamente se enfrenta al presidente de los Estados Unidos, sino que dice que suspende todo lo que tiene que ver con la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel, y el punto es, dice, yo lo hago por la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Es específicamente esa. Estamos hablando de una situación en ellos han roto el equilibrio que había. Esto obviamente no es positivo y no quiero que haya una posición, si se quiere, que se vaya a malinterpretar. Lo que estamos es tratando de comprender el problema a su máxima expresión, pero esto ha debilitado, ha generado mayor vulnerabilidad o a su juicio ha fortalecido la posición hegemónica de Estados Unidos. Mira, demuestra un punto débil en la política de exterior de los Estados Unidos en básicamente tener una narrativa totalmente insuficiente por un lado y por otro lado errada principalmente por pronunciamientos del propio presidente de los Estados Unidos, que para su crédito ha tenido el valor de hacer lo que otros jefes ejecutivos de la nación estadounidense no han hecho. Sin embargo, no es para nada inteligente cuando ya la guerra cae al nivel no convencional que requiere otro tipo de postura totalmente diferente. Te voy a dar un ejemplo. En adición a lo que tú mencionaste, que esto es muy importante, los ataques del presidente a la OTAN por no estar colaborando. Yo entiendo perfectamente bien cómo el presidente se tiene que sentir. Lo entiendo. Me recuerdo cuando los Estados Unidos lanzó un ataque contra Libia bajo la presidencia de Ronald Reagan. Habían países que no dejaron que los aviones estadounidenses volaran sobre su territorio, miembros de la OTAN. O sea, obligando a esos pilotos a pues tener que caminar, o sea, lanzar un curso de navegación mucho más largo. Sin embargo, los pronunciamientos públicos de la administración Reagan no se escucharon. Estoy seguro que de modo privado sí ejercieron una presión tremenda y estoy convencido que estarían sumamente indignados con lo que estaba pasando, con lo que algunos de los miembros de OTAN decidieron no hacer. Entonces, pero sin embargo, la ropa sucia se lavó en la casa y no en lo público. Y cuando los Estados Unidos está hablando de abandonar la OTAN, básicamente de insultarlos, por razones que uno puede comprender, sin embargo, esto en la palestra pública solamente hace frotar la mano de la dictadura en China, Rusia, Corea del Norte, el socialismo en el continente americano y todos los movimientos de la izquierda, todos los movimientos islámicos, el narcotráfico, todos están contentos de ver este tipo de estos pronunciamientos porque la OTAN sí defiende los intereses del Occidente, tal vez no al nivel que quisiéramos o con el compromiso que uno quiere, pero o sea, no se puede en público estar en esa posición, es contraproducente. Entonces, eso debilita este tipo de posicionamiento. Otro punto muy problemático es porque los Estados Unidos no ha defendido
los ataques totalmente difamatorios de que esta guerra es de Israel, de Netanyahu en particular, y que los Estados Unidos está sirviendo los intereses de Israel. Eso es totalmente falso. Estos son los intereses del Occidente, son los intereses de los Estados Unidos, y más bien podemos decir que Israel pelea guerras que los Estados Unidos no tiene que pelear porque Israel lo hace. Entonces, eso hay que explicarlo, Maybor. Esto hay que tener y repetirlo de una manera con los hechos, porque no creo que hay que ser un gran articulador para lograr entender a personas que están abiertos a la verdad, que esto se hace en el nombre de la defensa de la libertad y del Occidente, de lo cual los Estados Unidos es su defensor máximo. Entonces, eso no se ha hecho, y eso es más, ha logrado una fisura, un elemento tóxico dentro del propio movimiento que apoya al presidente Trump. O sea, se ha dejado que esto vaya germinando sin unas explicaciones contundentes, que no basta con decir, es decir, eso es antisemitista. No. Vamos a la realidad. O sea, el que Hezbollah desde el Líbano esté atacando a Israel. Hezbollah está al servicio directo de Irán. A Hezbollah hay que quebrarlo, estén donde estén. Y si el gobierno del Líbano es incapaz de resolver el problema, alguien lo tiene que resolver. Entonces, pero esto hay que explicarlo. Esto hay que entender de que, o sea, no todo el mundo, de hecho, entiende la complejidad de lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Y eso requiere, volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, esa parte ideológica, esa parte de conciencia, de llevar a un nivel de conciencia, hacer conciencia, ¿no es verdad?, de realidades del mundo y cómo se mueve, cómo Hezbollah está en América Latina y es un brazo extendido de Irán, pero sin embargo se quiere pretender como que se está atacando al Líbano y que estos son grupos que andan sueltos, que no obedecen a nadie, que están ahí simplemente como gangas que controlan determinadas áreas. Eso no es cierto. Están llevando a cabo la guerra que el islamismo chiita les ordena que lleve a cabo, y hay que enfrentarlo igual que si estuvieran enfrentando a Irán. Entonces, pero esto hay que explicarlo, por esto hay que insistir, y eso es algo que la administración no está haciendo a nivel de que debería, y si le hace falta deberían de contratar equipos para que vayan a través del mundo a explicar estas cosas, a llevar a la palestra pública de por qué a Europa sí le interesa tener esto, por qué a Europa está bajo amenaza, porque los cohetes de Irán, donde primero irían es a Europa, que es donde los tiene más cerca. Entonces, esto hay que explicarlo, esto hay que insistir que lo que está pasando en el Líbano le conviene a la paz de Europa, pero no estamos, no estamos viendo eso. Entonces, cuando le añades determinados pronunciamientos totalmente insensatos de la Casa Blanca en los medios sociales, se está tirando una tierra arriba y sí está lacerando. No creo que sea una laceración definitiva, pero sí obliga a figuras públicas como la primera ministra Meloni a tener que hacer determinados pronunciamientos, porque no le queda otra, porque ella también tiene que enfrentar un electorado que ella tal vez está tomando la acción que considera es la menos dañina en su relación a los Estados Unidos, producto tal vez de otra cosa, del pronunciamiento que el presidente Donald Trump emitió contra el Papa. A mí tampoco me gustó ese pronunciamiento del Papa León. Por supuesto que no, pero hay diferentes maneras de cómo un jefe ejecutivo debe de expresar las cosas y no tomar ofensa con
una postura contraria que puede emitir cualquier persona, pero mucho más si es una figura que manda el respeto de muchos en el mundo. O sea, no es inteligente, es todo lo que ganas en el campo de batalla. Tú dices, brillante en el campo de batalla. Después en el campo de la opinión pública, los petardos ellos mismos se lo explotan en la cara. Entonces, esto sí le está causando una pérdida digamos, del terreno que habían ganado ante la opinión pública, y estas cosas impactan enormemente porque impacta al final del día el electorado en los Estados Unidos, que está viendo entonces el pronunciamiento de la primera ministra de Italia, el pronunciamiento del Papa, el pronunciamiento de otro. Entonces todas estas cosas van personas de influencia que emiten un pronunciamiento contra algo que dijo el presidente, algo que no tiene ningún sentido que lo haya dicho. Estas son las cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? En medio de tanto éxito, sobre todo el éxito de estar con la brújula moral correcta, porque a nadie le debe de ser, un terreno, un área gris, si Irán se debía de haber o no atacado para impedir que produzca las armas nucleares. Yo creo que eso está clarísimo, la necesidad de eso. Pero ya de entrar a este otro nivel de contienda, hay que también tener un ajuste en la estrategia. Y eso no lo estamos viendo. Y ese es el problema. Y sí creo que está causando, de nuevo, no son fisuras permanentes, porque Italia, Francia, la OTAN no tienen a dónde ir. O sea, al final los Estados Unidos, y ellos lo saben, es quien lo rescataría si la cosa se pusiera mal. Pero ¿para qué en estos momentos que se está logrando tantas cosas buenas, por qué debilitar lo que debe ser un frente común? Y un frente común que necesariamente debe unirse porque el avance significativo del régimen chino, por ejemplo, obliga. Claro. A ver, aquí ha habido una serie de discusiones, doctor, porque la política de los Estados Unidos en el hemisferio occidental, vamos a ubicarnos en América Latina, ha avanzado, pero esa política llega tarde. Ha avanzado, ¿por qué? Porque se han hecho alianzas estratégicas con varios gobiernos que han cambiado o gobiernos que tienen unos intereses particulares. Hay unos países, por ejemplo, como Perú, que es un poco más complicado, pero hemos visto cómo en la medida en que se crea, por ejemplo, el escudo de las Américas, se logra la participación de gobiernos que anteriormente estaban coqueteando con los que se consideran regímenes hostiles. En esa misma medida también no se presentan algunas soluciones que puedan contrarrestar. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, Ecuador es un aliado, se ha apoyado a Daniel Noboa, pero Daniel Noboa, por presiones, por acuerdos previos, etcétera, cede a China. Por ejemplo, esta central hidroeléctrica, que dicho sea de paso tiene muchos problemas, pero bueno, el negocio del siglo para China. Y así sucesivamente siguen presentándose esas disputas en Panamá, por ejemplo, que si hubo avance, que si no hubo avance. En el caso de Venezuela, que nos resulta bien interesante porque no, obviamente los contratos que se han firmado son hasta que los chinos decidan, ¿ok? Porque esos no tienen fin. A veces tienen cláusulas ocultas que obligan a los estados a permanecer con ellos, muy a pesar de que el presidente de turno esté en desacuerdo, porque son contratos tramposos. Y así lo vemos con la Argentina de Javier Milei, que no pudo deshacerse de esos contratos y incluso incrementó los niveles de comercio con China. Ecuador lo está haciendo Panamá, es decir, todos los países. Mientras que Estados Unidos pretende imponerse, busca las vías, logra acuerdo, hace que se movilice,
pero no terminan por concretarse. En Venezuela estamos en ese panorama, doctor. No sé cómo le va a Cuba, pero yo sé que en Venezuela por ejemplo, en estos últimos prácticamente 3 semanas, se reúnen con empresarios chinos, se les entrega negocios que por lo general son negocios para China y no para Venezuela, o para los venezolanos en todo caso, probablemente para el régimen sí. Y así sigue, es decir, que no se producen los cambios reales que o se vendieron en la primera parte del mensaje o que se aspiraban. Y termina siendo todo como, ok, estamos aquí, vamos a ver qué hacemos, pero China está presente. Y el impulso de Estados Unidos de empresas, de negocios, no termina de llegar a todos los lugares por una cosa muy particular, doctora. Las leyes de esos países, que son muy características también, y los chinos logran violarla porque, bueno, a fin de cuentas no hay una ley de prácticas corruptas en el extranjero para los chinos, ¿no? Pero esto preocupa porque se tiene que avanzar en la recuperación de esferas de influencia, pero en estos momentos pareciera que está como medio estancado. No sé cómo lo ve usted, pero me gustaría conocer su opinión, particularmente en casos como Argentina o el de Venezuela, que se supone que está tutelado el régimen, pero hace negocio con China, o el de Cuba. Mira, parte de esta medida de los Estados Unidos de reenfocarse en América Latina, todo pronunciado de nuevo en ese pronunciamiento de la Estrategia de Seguridad Nacional en noviembre del año pasado, pues enmarcaba la política de sacar del hemisferio occidental a potencias sin nombradas directamente, pero todos sabemos que querían decir China, Rusia, Irán y Corea del Norte, y naturalmente la relación que tienen tan estrecha con el socialismo continental, pues era de esperar. Ahora, hemos usado mucho hoy el concepto de la guerra asimétrica, y China lo ha estado llevando de una manera muy, muy exitosa, tristemente, en cuanto a su poder económico para penetrar y tener una influencia extraordinaria en muchas regiones del mundo, y América Latina ha sido una de esas regiones. Entonces, está muy clara que el entendimiento, por ejemplo, del acuerdo del escudo de las Américas, la idea de tener una alianza con países cuyos gobiernos comparten valores, principios y objetivos, es muy importante, pero hace falta entender también que China, desde el punto de vista cuantitativo, porque yo creo que si entramos en una discusión de lo que es cualitativo, de calidad, los productos y servicios chinos son muy inferior. O sea, carreteras, por ejemplo, que China comunista, parte de la infraestructura, que sus productos que se pueden utilizar, sus servicios que se utilizan, son mucho más eficientes y duran muy poco, y se le ve la inferioridad en términos de calidad mucho antes. Esto lo podemos decir a nivel de general. Los productos de construcción, por ejemplo, que de empresas chinas, donde quiera que los uses, son de una calidad por debajo de la de otros países, incluyendo la de los Estados Unidos. Entonces, si bien el establecer alianzas y acercarse a gobiernos que comparten valores es importante, tiene que también lanzarse una búsqueda de llenar espacios económicos y comerciales con esos países. Y eso no se está llevando a cabo a la velocidad que se debería. Podemos decir que tal vez es por estar enfocado en tantas cosas a la misma vez, que es lo que está haciendo los Estados Unidos, pero sin duda eso deja una presencia extraordinaria, porque es un cabildeo en
para empezar por ahí, a favor del acercamiento con China. Ese es el caso en México, ese es el caso en la mayor parte de los países de América Latina por la presencia que tiene. Y el caso de Argentina es muy prototípico porque tienes un gobierno que está en desacuerdo con todo lo que representa China comunista. Sin embargo, hay una necesidad económica, una necesidad para la supervivencia de ese mismo gobierno, que China en este momento ocupa un espacio en el comercio que no lo ocupa los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que los Estados Unidos tienen que ir resolviendo. En otras palabras, para poder sacar a China económicamente, hay que llenarlo con otra potencia, con otra economía. Los Estados Unidos debería, como parte de su estrategia regional, buscar acuerdos bilaterales que dan preferencia en cuanto a la inversión en países que comparten esos objetivos, esos principios, a cambio de ver cómo pueden sacar y terminar determinados acuerdos con China comunista. O sea, es la guerra ya a un nivel de confrontación en el ámbito económico, pero para que les sea viable a muchos de estos gobiernos. Yo estoy seguro que el presidente Milei, el presidente Noboa, les preferirían tener comercio con los Estados Unidos y no con China, pero eso hay que hacerlo viable de alguna manera. Hay muchos instrumentos que el presidente pudiera utilizar, los aranceles, la relajación de determinados impuestos a empresas que quieran invertir en esos países como una forma de entrar de nuevo. O sea, son muchas las vías que se pudiera emplear para tratar de ganar espacio, pero sin duda eso marca una tal vez deficiencia de esta política de querer recobrar en América Latina el espacio. En cuanto a Venezuela, Maybor, yo creo que acá se había hablado de un plazo de 9 meses a un año desde el 3 de enero para ya llegar a la tercera fase de la democratización, de elecciones abierta, competitiva, supervisada por los Estados Unidos, y a partir de ahí la esperanza de que se pueda desmontar, o sea, no solo desmontar, iniciar procesos de justicia transicional en una Venezuela democrática, que es algo que no debe de pasarse por alto, pero no estoy seguro si eso está yendo a la velocidad que debería. El hecho de que estén renovando contratos con China, si estamos hablando de tal vez un problema parecido al que está enfrentando Argentina o Ecuador, eso es una cosa. Si simplemente los Estados Unidos no está tomando, y yo entiendo que empresas estadounidenses no se sientan cómodos con invertir en Venezuela. Yo no lo haría. Yo pienso que tal vez las petroleras son las únicas que les pudiera interesar por el hecho de que ellos están buscando una forma tal vez de recobrar el dinero que el chavismo les saqueó. Pero yo creo que se debe de, y hay un sinnúmero de otras cosas que me parece que los Estados Unidos me gustaría ver de una manera mucho más pronunciada y entender de quién debe de decidir las cosas en su cabalidad no es el régimen chavista que todavía está ahí, o sea, en cuanto a la definición de quién es un preso político, en cuanto a, bueno, cuántas otras personas. Están bien, hay determinadas figuras emblemáticas del chavismo que han sido despedidas, pero quedan mucho más que no. Entonces, todo este procedimiento hay que llevarlo a cabo y que se entienda claro. Y que se entienda claro. Yo creo que estos pronunciamientos estarían bien ya desde ahora pronunciarlo, y eso es que en la etapa democrática venezolana el gobierno democrático puede y debería de iniciar estos cursos de investigar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron y tomar medidas
con toda la gama del proceso que tiene la justicia transicional. Yo creo que los Estados Unidos podría ya desde ahora exigir pronunciamientos públicos de parte de los que están en el actual régimen, el actual gobierno, pronunciamientos de el papel del chavismo en la comisión, el llevar a cabo los crímenes que llevaron a cabo. Yo creo que esto es algo que los Estados Unidos pueden ejercer esa presión porque controla supuestamente la economía de Venezuela, pues eso es una herramienta que debería de utilizar a un grado de efectividad. Si van a hacer un gobierno de tutela, vamos a verdaderamente ejercer ese poder a un nivel entendiendo que lo que se habló de un año, el año entonces ya se cumple en enero, pues, o sea, hay que ir a ritmos mucho más acelerados en ese entorno. Y en cuanto a Cuba comunista, hasta que no veamos o la amenaza del uso de fuerza o el uso de fuerza a cierta medida, en Venezuela hubo una acción bélica. Bueno, esto hay que verse en Cuba. El castrocomunismo no va a ceder el poder bajo ningún concepto. Yo creo que todos, tanto los chinos como los chavistas, como los castristas, como los iraníes, están esperando el reloj. Ellos saben que mientras más esto se demore, cada día que se demora es un día que ellos ganan, porque saben que el gobierno de Donald Trump, tal cual como se conoce, pues tiene un calendario que se va a emitir un cambio de gobierno. Y de una manera más precisa, las elecciones a mediados de término pudiera cambiar la dinámica del Congreso, y eso sería suficiente para al menos entorpecer enormemente todo lo que está en curso. Entonces, aquí hay muchas cosas en juego, y me parece que mirando todo, tanto el caso venezolano, cubano, el caso de América Latina, el caso del Medio Oriente, y el papel que juega tanto China como Rusia en querer buscar un resultado favorable a los propósitos liberticidas de ellos, los Estados Unidos tiene que iniciar campañas de concienciación muy efectiva. Los recursos que están empleando en las armas es muy bueno, es muy importante. Los recursos que están empleando en la inteligencia es muy importante, pero también tienen que abrir espacio para la concienciación cívica a través del mundo democrático, que es donde importa. ¿Okay? Esto lo tienen que hacer, y esto fue parte de la herramienta que se utilizó para combatir el comunismo soviético, ¿no es verdad? Bueno, esto hay que llevarlo a cabo para tener el respaldo doméstico, o sea, en los Estados Unidos, y a la misma vez en esos países que, si bien Javier Milei, Noboa, o sea, Meloni en Italia, todos en estos momentos están en el poder, pero recordemos que ellos también van a enfrentar las elecciones, sus partidos van a enfrentar elecciones, y cambios de mando pueden tener un impacto adverso a precisamente lo que se está haciendo. Por eso te diría que lo que más falta en este momento es campañas de concienciación. No lo voy a decir propaganda, porque creo que eso tiene ya, es un término cargado, pero sí entender de que la opinión pública es importante, y hay que llevar esta lucha a nivel de la ciudadanía, porque estamos hablando, aquí no estamos hablando de convencer a los pobres chinos que están en China comunista. Ellos de todas maneras no están en una situación de esclavitud, o sea, pero sí estamos apelando a la ciudadanía de países democráticos, incluyendo el propio Estados Unidos.
Así es. Creo que esta conversación le ofrece a muchas de las personas que nos están haciendo preguntas esas respuestas. ¿Por qué? Porque es bueno hacer, y vaya que estamos haciendo una evaluación sobre las políticas actuales de la Casa Blanca y que se perfilan como buenas para los Estados Unidos a un futuro si se consolida. Ahora, pero si se pierde todo el esfuerzo, o que se metieron muchos conejos en la canasta, o porque se erró en la política comunicacional global, o porque no se llegó a explicar exactamente qué era, y por ende es un tema de diagnóstico. Creo que no podemos ganar todo lo que podemos ganar. Y ahí es donde está el meollo de este asunto, porque en la misma medida en que nos vamos acercando hacia, a ver, ya estamos a la mitad del periodo del actual presidente, vienen 2 años más que van a ser, como usted lo está explicando, probablemente más complicados si los demócratas ganan una mayoría, porque eso va a ser un tema de sabotaje permanente de cualquier política, porque ellos no tienen la mayoría en el Congreso, en ninguna de las cámaras. Y hasta el momento ellos lo que han hecho es sabotear, sin que haya mayoría, utilizando actores que forman parte de todo ese complejo ecosistema y que van desde jueces de distrito hasta cualquiera de los actores que ustedes se puedan imaginar, inclusive hasta el mismo Departamento de Justicia, el Departamento de Guerra, todo lo que ha surgido a raíz de los linkeos de información clasificada o de información que ha puesto en peligro operaciones militares de alto calibre y que simple y llanamente se hace no porque quieran darle la información al público, sino para que las operaciones se caigan o para que no haya un avance significativo. Es decir, es un saboteo permanente y esto puede crecer. Y en esa medida en que se están dando todos estos altibajos en Estados Unidos y en los países que han logrado asociaciones estratégicas con Estados Unidos, China opera y avanza de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ellos operan de una manera diferente. No son de Occidente y no operan. Las declaraciones, por ejemplo, de Xi Jinping con la visita de Pedro Sánchez deja claro para dónde vamos si esto no tiene un cerco que permita limitarlo. Y otro aspecto fundamental es que está esa otra agenda, la agenda globalista, la agenda 2030, que yo creo que ya le cambiaron los años, pero que sigue avanzando a pasos agigantados. Y ellos saben esperar el momento para luchar y recuperar espacios. Y creo que esto también lo tenemos que tomar en cuenta, porque ahí viene todo el tema que es la deconstrucción de los valores morales, de los principios que hacen de Occidente Occidente, pero esto lo están tumbando. Y creo que nos vamos a ocupar de esto, doctor, porque son muchos los desafíos que tenemos. Y cada día que pasa son más desafíos, a pesar de que hay una importante voluntad política para luchar y romper esos desafíos. Y hay mucha gente que ha despertado, que creo que eso es lo positivo de todo. Hay mucha gente que se está enterando, wow, miren qué era esto y ahora por dónde vamos. Pero somos mayoría, creo que sí, doctor, ¿no? Es así, pero uno, o sea, tenemos que entender de que verdaderamente el entendimiento público queda de una manera muy desdibujada cuando actores como China, como los islamistas que hemos visto, por ejemplo, ese matrimonio entre el marxismo y el islamismo, reflejarse en todo este movimiento violento y agresivo en el occidente, en defensa de prácticamente un cuerpo terrorista que invadió un país soberano, o sea, para masacrar a sus ciudadanos. Me refiero al Hamas, que en efecto era un gobierno islámico en la invasión a Israel. O sea, es algo increíble cuando uno se pone a pensar, bueno, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Bueno, son campañas de concienciación, de propaganda, muy activa, de llevar ideologías extremistas a un punto que impactan sectores de la población en el occidente. Esta es la manera
Mucho tiene que ver con el socialismo cultural que se ha movido en esa dirección, al punto que, por ejemplo, las declaraciones, no de ahora, sino de mucho tiempo, de el dirigente de BlackRock, demostrando admiración por el modelo de China comunista, viendo como que ese es el punto donde el globalismo debería de ir, viendo en el modelo chino, porque están viendo algo que no es verdad, ¿te das cuenta? Pero están viendo un lugar de orden, de estructura y de progreso material con ciudadanos totalmente domesticados, la verdad, claro, por el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Pero ya el mundo es mucho menos claro de lo que tal vez fue en otro momento, donde uno podía claramente ver quiénes están a favor del despotismo y quiénes están a favor de la libertad y la democracia. Ya no, ahora vemos grupos y personas de influencia, muchos de ellos, del campo democrático, abogar y defender, hacer apología para regímenes totalitarios, porque ese régimen se ha vendido. Y por supuesto, ahí entra la parte económica, que le ha abierto las puertas, y muchas personas, muchos los intereses económicos que China comunista le ha facilitado a muchas personas que se han hecho multimillonarios por ese acercamiento y lo defienden a capa y espada. Entonces, por eso es tan importante no ceder la batalla de las ideas, la batalla ideológica, porque el enemigo lo está haciendo de esa manera. Está promoviendo desinformación, mentiras directamente, usando propaganda, usando influencia de propios ciudadanos de países democráticos que tienen un interés económico con China, y pues lo defienden a capa y espada esos intereses. Y claro, no lo hacen con pronunciamiento que estamos defendiendo una dictadura sanguinaria, sino estabilidad, comercio, para no tener inflación, o sea, defendiéndolo en un lenguaje siniestro. Algunos lo hacen conscientemente, otros tal vez están engañados por la desinformación, pero no obstante es una amenaza muy grande, Maybord, a lo que el mundo libre debe de estar entendiendo como un enemigo común, y eso es la idea de destruir el Occidente. Entonces, son muchos los retos, el globalismo que ya, y repito, y esto lo he dicho en otras ocasiones, lo hemos hablado en otras ocasiones, la idea del socialismo fabiano abrazaba totalmente el concepto del globalismo hoy. Entonces, en eso, China es visto como un socio conveniente por las características que reúne, de poder domesticar a la población, de que nadie está poniendo en cuestión la gobernanza, y China está utilizando estos medios e instituciones globalistas, porque ellos, por supuesto, que no van a ceder su espacio de político a ninguna institución global, más bien los utilizan. Entonces es como una unión de claramente enemigos opuestos, pero sin embargo encuentran en ese denominador común de combatir el Occidente y todas las instituciones que de ahí salen, como la democracia liberal y los preceptos de los derechos naturales y humanos. Entonces, uno aplaude todas las medidas que la actual administración está haciendo, que es sumamente importante, pero en el campo de las ideas, en el campo ideológico, en el campo de ganar la opinión pública, que es otro escenario completamente diferente. Yo creo que eso es donde se debe de estar trabajando. Se debe de estar trabajando. Los Estados Unidos deberían de estar promoviendo conferencias, encuentros a través del mundo para llevar a cabo esta conceptualización de la realidad, porque la propaganda que están enfrentando, promovido por China, por el islamismo,
por una serie de instituciones neomarxistas es tremenda. Y en muchos círculos tienen el monopolio del control por la influencia que tienen en los medios de producción culturales. Bueno, esto requiere recursos y requiere una atención de los Estados Unidos y del Occidente para poder respaldar todas las otras cosas que se están haciendo. Si se ignora esa fase, vamos a tener logros, pero esos logros pueden ser revertidos tal vez en otro momento. Y eso es lo que no quisiéramos. Y ese es el efecto que tuviera tal vez favorable llevar a cabo este ejercicio de ganar, o por lo menos romper el monopolio que tienen los enemigos de la libertad en esos medios de producción culturales a través del mundo, particularmente de nuevo en las democracias. Así es, doctor. Bueno, con esta conversación que pasa a ser más que una conversación, una clase magistral, hemos llegado al final de esta emisión, profesor, pero a ver, que lo vamos a invitar en los próximos días, porque cuando se defina qué es lo que va a pasar con Irán, también se van a definir una serie de variables que van a permanecer al menos en la discusión desde el punto de vista geopolítico y por supuesto también en materia de seguridad nacional. Así que, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre, a tu disposición, Maybor. Bendiciones. Y quiero